Una tarde lluviosa había transformado una sesión de estudios en casa con mis compañeras en una situación un tanto caótica. Mi madre, siempre atenta, había decidido llevarlas a sus casas, ya que vivían bastante lejos y la lluvia no daba señales de nada. Mi hermanito menor también se había apuntado al viaje, por lo que el automóvil estaba completo y no quedaba espacio para mí. Así que me quedé sola en casa con la única compañía de Chicken, mi pequeño perro chihuahua, viejo pero aún vigente guardián. Las casas en nuestra área están bastante dispersas, rodeadas de espesos bosques, lo que hace que cualquier sonido inusual sea aún más inquietante. Con un libro en la mano, intenté sumergirme en la lectura para pasar el tiempo mientras mi madre regresaba. Sin embargo, un extraño sollozo captó mi atención. Era el sollozo de un niño. Al principio era apenas perceptible, como un susurro, llevado por el viento desde fuera de la ventana. Pronto el sonido se intensificó, transformándose en un lamento doloroso que perturbaba la calma de la tarde. Chicken, que siempre había sido un perro tranquilo, se acercó a mi lado, como presintiendo algo fuera del lugar. Lo que comenzó como un llanto se convirtió en un alarido prolongado y estremecedor. Chicken se inquietó y comenzó a ladrar furiosamente hacia la nada, como si pudiera ver algo que yo no podía. Movida por un instinto de supervivencia, tomé a Chicken en brazos, atravesé el living, agarré las llaves y salí corriendo hacia la casa más cercana. Mi vecina, al verme empapada y claramente alterada, abrió la puerta rápidamente. Ante su pregunta de qué hacía allí en tal estado, solo pude responder que tenía mucho miedo. Con una amabilidad que nunca olvidaré, me ofreció una taza de té caliente mientras esperaba que regresara mi madre. No tengo idea de qué o quién podría estar sosollando de esa manera en los bosques cerca de mi casa, pero una cosa era segura, no estaba dispuesta a quedarme sola y averiguarlo. Esa experiencia me dejó una inquietante sensación de que no todos los ecos del bosque son lo que parecen, y algunos pueden ser ecos de almas que aún no encuentran descanso. Una señora de edad avanzada tenía una tienda de muñecas de porcelana. Esa tienda era la más popular de la ciudad, pues las muñecas que vendía eran extremadamente bellas, parecían muy reales, lloraban y reían. Según contaban, ellas mismas las hacía. Muchos le preguntaban que si cuál era el secreto para crear muñecas tan lindas, pero la señora jamás dijo nada. Un día, la ciudad amaneció con una noticia impactante. La señora había fallecido aparentemente por un paro cardíaco. La tienda entonces pasó a manos de su única hija, quien había abandonado la ciudad hace mucho tiempo. Al enterarse de lo que había pasado con su madre, la hija volvió a pisar las calles del lugar donde había nacido. Para cuando llegó, su madre ya había sido enterrada y ella no quiso despedirse de su madre. La hija fue a la tienda y rodeada de aquellas muñecas comenzó a llorar. Empezó a buscar dos muñecas en particular, diciendo que eran suyas y que su madre se las había quitado. Todos estaban confundidos y no entendían la actitud de la hija. Ansiosa, buscó hasta que las encontró, las tomó en sus brazos y empezó a llorar como una niña pequeña. Después de eso, pidió que la dejaran sola en la tienda. Cuando finalmente la gente se fue, la tienda empezó a arder a los 5 minutos. Ella le había prendido fuego. La hija de la señora salió caminando por la puerta principal, mientras en el lugar comenzaba a quemarse por completo. Lo más aterrador vino después. Cuando las muñecas empezaron a consumirse, se escucharon gritos de terror,
gritos de niños agonizando, llantos de desesperación. Entonces la hija de la señora gritó: ya son libres, sus almas son libres. Las personas confundidas e incrédulas ante lo que estaban viendo le preguntaron a la muchacha qué es lo que estaba pasando. La hija de la dueña de la tienda respondió: acabo de liberar las almas de los niños que mi madre encerraba en aquellas muñecas, incluyendo las almas de mis 2 bebés. Hola, comunidad de leyendas del Judas. Hoy quiero contarles algo que me sucedió cuando yo era muy joven. Era estudiante de universidad por allá en el año de 1997. Yo vivía con una amiga y un día, por situaciones X, tuvimos conflictos y ella me pidió que yo me mudara. En ese entonces yo tenía unos compañeros que vivían cerca de esa casa y de buena onda ellos me dejaron quedarme en su cuarto. Recuerdo que a un lado de nuestro cuarto estaba la casa principal. Ahí vivían otros compañeros de nuestra universidad, pues todos éramos foráneos de distintos lugares. En esa casa vivía Carlos y Teresa, y también vivía la hermana de Carlos. Les comento porque todo se relaciona. Era una noche cualquiera y estábamos platicando varios amigos en la casa principal. Les comento que la hermana de Carlos había ido al cine con su novio. Todo iba bien hasta ese momento, cuando de pronto Carlos sale del baño envuelto en una toalla. Él estaba recién bañado y empieza a correr por toda la calle, haciendo con la toalla como si fuera un fantasma. Nosotros empezamos a reír y le dijimos que dejara de hacer eso, que podría traer algo malo. Y de pronto, él dejó de hacerlo. Al poco tiempo, la vibra de la casa se sentía muy rara, por cual decidimos dormir todos juntos en ese lugar. Recuerdo que unos durmieron en cama y los otros en el suelo. Recuerdo que eran como las 12 de la noche y escuchamos cómo Carlos le grita a Teresa: quítate, Teresa, pero demasiado fuerte y agresivo. Acto seguido, la avienta contra la pared y empieza a corrernos a todos de la casa. Él estaba hablando horrible, descontrolado. Nosotros nos asustamos y Teresa estaba llorando. Le preguntaba que si qué era lo que estaba pasando, pero él seguía pataleando con demasiada fuerza, así que no pudimos sujetarlo. Uno de los chicos nos dijo que fuéramos a avisarle a los amigos de él, que vinieran a ayudar. Eran otros chicos que vivían también muy cerca, así que fui yo con otro chico y despertamos a los muchachos. Les explicamos lo que estaba sucediendo, así que se levantaron y fueron corriendo al lugar. Recuerdo que yo bajé por agua bendita y se las di. Les dije que le echaran encima a Carlos. Tardaron muchísimo para tranquilizarlo. Cuando lograron tranquilizarlo, de pronto él se quedó dormido. Despertó hasta el día siguiente diciendo que no se acordaba de nada de lo que había hecho la noche anterior. Siguieron pasando los días y Carlos empezó a adelgazar bastante. Ya no era el tipo fornido y alto. Cada vez se hacía más chiquito después de esa noche. Así que sus padres lo llevaron al doctor. Le hicieron estudios de todo a todo y salía perfectamente bien. Hasta que después lo llevaron con una curandera. Y ella le dijo a Carlos que algo se le había pegado aquel día que salió corriendo con la toalla, que supuestamente había quedado frágil, como si fuera una caja vacía.
Por eso mismo, los espíritus podían apoderarse de Carlos. Así que yo ya no supe nada de Carlos. Corrían los rumores que encontraban a Carlos levitando encima de su cama, haciendo cosas muy extrañas. Ya nunca fue aquel tipo que yo conocí. Muchos rumores dicen que cuando Carlos estaba en el baño, usó un jabón que no debía usarlo, que era para otra persona, pero no tuvo suerte y lo usó. Así que el daño que era para otra persona, Carlos lo tuvo. Así que siempre en mi pueblo se ha hablado de supuestas brujerías. Carlos, un caso muy extraño, pero al fin pasó y me tocó vivirlo en presencia y en vivo. Me despido, comunidad, y esta es mi historia. Espero y sea de su agrado. Soy Alejandra Martínez. Un saludo a todos. Hola, comunidad de leyendas. Hoy les voy a contar algo que me ocurrió en mi juventud. Estaba recordando que había ido a la casa de unos primos. Así que ellos me dijeron que se corría un rumor en el pueblo, que habían escuchado de una Virgen María que se aparecía en el monte, que casi todo el pueblo la había visto, excepto nosotros. Uno de mis primos dijo que él conocía el camino, que él nos podía llevar. Así que decidimos ir hacia el monte. Pero de repente mi primo dijo que estábamos perdidos, que no conocía el lugar por donde estábamos. Así que caminamos durante horas hasta que nos encontramos a un anciano. Si acaso tenía algunos 85 años de edad. Recuerdo que el anciano vestía todo de blanco. Traía un sombrero de paja con 2 alacranes disecados. Les cuento que el señor tenía una barba muy larga. Era completamente blanca. Él nos comentó que qué hacíamos en este lugar. Le dijimos hacia dónde queríamos ir, pero que nos habíamos perdido hace un par de horas. Así que él contestó que estaba demasiado lejos y que nos teníamos que regresar porque ya mero se hacía de noche. Nos dijo que nos fuéramos por un camino y que no nos desviáramos para nada. Así que nosotros le hicimos caso y fuimos por aquel lugar por donde él nos dijo. Cuando íbamos llegando al pueblo, ya se veían las luces de las casas, ya que era muy noche. Así que le conté a mi mamá lo que nos había pasado. Le conté de aquel señor con sombrero de paja con 2 alacranes disecados en él. Así que mi madre se sorprendió bastante cuando le nombré a aquel señor. Ella me dijo que cuando ella era una niña, ella se perdió con su abuela. Y exactamente como yo le describí al anciano, ella me lo describió. Así que le hice la pregunta de por qué llevaba 2 alacranes disecados en el sombrero de paja. Ella me contó una historia que sucedió hace más de 100 años. Aquel señor tenía una enfermedad incurable y supuestamente él se iba a curar con el veneno del alacrán. Así que fue hacia el monte a buscar alacranes, que cuando por fin los había encontrado, él fue picado por ellos y ese fue su final. Desde entonces dicen que vaga por ese monte, pero que ayuda a las personas que se pierden a llegar a su camino final. Esta es la historia de este señor. Les mando un fuerte abrazo, comunidad. Saludos. Hola, comunidad de leyendas. Soy un fiel seguidor de esta página y quisiera que contaran mi anécdota de cuando me tocó ver a un gigante. Mi nombre es Juan Salazar y actualmente tengo 58 años de edad. Lo que le voy a contar
ocurrió hace 40 años. Mi padre fue el primero que llegó a habitar una colonia en las afueras de la ciudad. Ya se imaginarán, éramos los únicos viviendo por ese lugar. Recuerdo que la casa más cercana estaba si acaso a algunos 7 kilómetros. Más antes, todos nos dormíamos como a eso de las 5 de la tarde. Así que en una ocasión eran las 9 de la noche y yo salí al baño a hacer mis necesidades. Les cuento que era una noche muy fría, pero muy iluminada por la luna. Yo iba temblando del frío, así que tuve que caminar 50 metros para llegar al baño. Recuerdo que estaba muy separado de nuestra casa, ya que más antes se usaban fosas. Mientras estaba haciendo mis necesidades, empecé a escuchar que en el corral de las vacas estaban ladrando los perros. Así que salí a ver a qué era lo que le ladraban los perros. Cuando me dirigía al corral, no sé por qué razón, pero los 4 perros que había en mi casa se metieron justo en mi camino y yo me caí al suelo. Cuando volteé para arriba, vi a un gigante, si acaso estaba del tamaño de los postes de luz, unos 13 metros de altura. Él se estaba acercando al corral de las vacas. Yo pensé que se iba a comer a las vacas, pero en realidad tomó agua de la pila del corral. En ese momento, el perro más bravo se le echó encima al gigante. Así que el gigante lo aventó a si acaso unos 40 metros y chocó contra el cerco. El perro ya no se volvió a acercar, solamente le ladraban desde lejos. Yo solo me quedé mirando desde el suelo. Les cuento que me quería levantar para acercarme más a ver a aquel gigante, pero los perros no dejaban que me levantara. En ese momento, el gigante se fue y así es cuando me soltaron. El gigante se perdió entre los cerros, ya que les cuento que todo alrededor era puro monte y cerros. Al día siguiente, revisé al perro y vi que tenía unos rasguños muy fuertes. Yo le conté a mis padres lo que había ocurrido y ellos no me creyeron. Así que me llevé a algunos primos y fuimos a checar los rastros del gigante. Y efectivamente, ahí estaban sus huellas marcadas. Medían como si acaso 2 metros. Es cuando por fin me creyeron. Así que con el tiempo se convirtió en una leyenda de mi pueblo. Y me siento orgulloso de haber visto a aquel gigante. Con el tiempo, más personas se vinieron a vivir para acá. Así que ya no pude ver a aquel gigante que algún día vi en San Cristóbal de Juanito. Y esta fue mi historia, comunidad de leyendas. Hola, comunidad de leyendas. Me dicen el Indio y soy muy conocido por mi región. Soy de un pueblo del estado de Sonora llamado El Salitral. Les voy a contar lo que me ocurrió en una ocasión. Yo tenía la necesidad de cruzar un camino prohibido para las personas, y más si era en la noche, ya que ahí estaba un río. Les cuento que está ubicado en Las Guayabas, y ese río es muy famoso por estas regiones, ya que en ese lugar muchísima gente ha visto anacondas de más de 20 metros. Yo no sé qué tiene ese río, pero por lo general, todos los animales crecen exageradamente su tamaño normal. Y lo más raro es que aunque haya sequías de agua por toda la región, ese río siempre está lleno, en su máxima capacidad.
Así que eran las 10 de la noche y yo estaba dispuesto a cruzar el río. Pasaría por un puente muy pequeño, pero el puente tenía unos mecates para que las personas se sujetaran de él y así cruzar el río para no caerse. Logré cruzar el río, pero les cuento que tenía un miedo inmenso, ya que tenía demasiado miedo que la anaconda gigante se me apareciera. Pero esa no fue la sorpresa que me llevé. No vi a esa anaconda, pero sí vi a una criatura gigante de 3 metros de altura. Estaba del otro lado del río de donde yo venía y parecía que venía hacia mí. Pero lógicamente el puente era demasiado pequeño para él. Les cuento que ese gigante tenía bastante vello blanco en el cuerpo y tenía en la mano un machete. Era curviado y muy grande. Cuando yo lo vi, me asusté demasiado, así que corrí y él corrió. Dejé de correr y él dejó de correr. Empecé a caminar y él caminaba. Hacía todo exactamente lo que yo hacía. Yo tenía bastante miedo de que se metiera al agua y fuera hacia mí, ya que el agua era lo único que me protegía de él. Así que así estuvimos durante varios minutos y a lo lejos empecé a ver casas y fogata. Estaba un amigo mío haciendo café. Yo le grité y él vino hacia mí. Fue entonces que esa criatura dejó de seguirme y se perdió entre la oscuridad. Le conté a mi amigo lo que había visto y me empezó a regañar, diciéndome que por qué había andado por ese camino a estas horas de la noche, si ya sabía que estaba prohibido. Cuentan los habitantes de este pueblo que esa criatura es un humano ermitaño, que de niño empezó a vivir en ese río. Y quizá esa es la extraña razón que haya crecido demasiado. Pasaron años y de nuevo pasé por ese lugar, pero ahora era de día y estaba acompañado de muchas personas, ya que íbamos al trabajo del pueblo juntando papas. Cuando íbamos cruzando el río, yo puse mucha atención y había muchos huecos muy grandes en el suelo, donde perfectamente cabe esa criatura. Quizá ahí se esconden esas cuevas tan profundas y grandes. En fin, en este rancho a lo largo de la historia ha habido muchísimas desapariciones de personas. Cuentan las personas de este pueblo que probablemente la anaconda gigante o la criatura de 3 metros fueron los responsables.